Dios te bendiga. En esta oportunidad te saluda por aquí tu amiga y hermana en Cristo, Linger Albeck Delgado. Y en esta oportunidad, seguir instándolos a escuchar cada una de las prédicas, cada uno de los mensajes que se están colgando en estas plataformas digitales que son de edificación para nuestra vida. Y los que no se han suscrito, por supuesto, invitarlos a suscribirse a mi canal, a seguirme por las distintas plataformas digitales. Recuerden que estos temas los hacemos con mucho cariño, con mucho amor, dedicando este tiempo porque nos apasiona hablar de las cosas del Señor y transmitirlas a otras personas que quizás también andan en la búsqueda de ese conocimiento, para estar como en la sintonía de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y recuerdo las series que ya tenemos en nuestro canal, la serie del Nuevo Testamento que ya está culminada, sus 27 libros en su sinopsis, y no se la pueden perder, está demasiado buena. También 31 días de oración y enseñanzas, mujeres transformadas para transformar. Vamos en nuestro estudio, nuestra enseñanza número 8, y esta serie, la serie del Antiguo Testamento, también está de bendición. Y todos los temas que están colgados allí, hasta los más viejitos, los más recientes, todos son una bendición para nuestra vida. Todo lo que venga a edificar nuestra vida, pues es una bendición. Debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. El libro que vamos a estudiar en esta oportunidad es el libro de Josué. El libro de Josué es el libro número 6 del Antiguo Testamento y es el primer libro de los 12 libros históricos que pues componen lo que es el Antiguo Testamento. Como su nombre lo indica, el libro se llama Josué, por su actor principal, el líder que deja a Moisés en sucesión tras la muerte del mismo. El autor probablemente la conclusión de que el libro fue escrito entre 20 y 25 años después de la muerte de Josué, con toda probabilidad por uno de los ancianos que cruzó el Jordán con Josué y que participó en la conquista de Canaán, y se hace extremadamente posible, pero que sobrevivió después de Josué por un tiempo considerable, como lo vemos descrito en el capítulo de Josué, el 24 y el verso 31, así tal cual. El año más o menos en el que se escribe, aproximadamente en el año 1407 a.C., el lenguaje que se utiliza es un lenguaje hebreo. Las palabras claves que vamos a encontrar una vez nosotros comencemos pues a leer este libro es obediencia, pacto, valor. Amén. Lo vemos desde el primer capítulo, cuando el Señor hace este pacto con Josué. Así como estuve con Moisés, así estaré también contigo, siempre y cuando tengas el valor, tengas la valentía, el esfuerzo de andar bajo mis estatutos, bajo mis órdenes, es decir, obediencia también, pues. Y el tema central de este libro es: escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Gloria a Dios. Dios le dijo a Josué que fuera valiente y que confiara en Él. Y Josué, ¿qué hizo? Obedeció. Y el resto, ya es historia. Cuando comenzamos a leer este libro nos damos cuenta de todo lo que se plasmó aquí. Y quiero recalcar esto: escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Y me llama la atención porque mucha gente que uno le habla de las cosas del Señor, que tienen a Dios de forma superficial en su vida, ya sabes, la oracioncita, la poca intimidad con Él, siempre tienden a decir: Dios conmigo, Dios, yo con Dios, tenemos una relación y algo así, ¿no? Una relación muy superficial, pero escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Y usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿yo estoy escuchando a Dios? ¿Cómo puedo andar con alguien al que yo no escucho? ¿Cómo puedo obedecer a alguien al que yo no escucho, al que yo no me dedico a conocer, al que yo me dedico a oír atentamente? Algo que nos debe llamar la atención es esto: para andar con Dios es necesario oírle, es necesario conocerle. Usted está en el lugar correcto,
oyendo al Señor. ¿Usted está seguro de eso? Vamos a analizarnos. Aquí vemos que la narración de este libro comienza inmediatamente después de la muerte de Moisés, con el mandato dirigido a Josué por parte del Señor de dirigir al pueblo de Israel a través del Jordán. ¿Hacia qué? Hacia Canaán, que era la tierra prometida, y no solo para tomar posesión de la tierra, sino para que la dividiera entre las tribus de Israel. Recuerden que eran 12 tribus, o que son y siguen siendo 12 tribus del pueblo de Israel, y al poseer ellos la tierra, pues Dios les había dado un mandato, bueno, cómo los iba a establecer, porque hasta en esas cosas Dios tiene cuidado de nosotros. Y nosotros debemos tener seguridad plena de que Dios siempre está al control de todo. Hay cosas que le pueden parecer insignificantes a las personas, pero Dios tiene el control hasta de esas cosas que a usted le parecen insignificantes. Dios nunca pierde el control. Amén. Y es otra cosa que tenemos que analizar cuando nosotros decimos, Señor, toma el control. Toma el control, de que Dios nunca pierde el control de las cosas. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo aquello, aún de las cosas pequeñitas. Tú tienes el control de todo. Si Dios soltara ese control, ¡ay, Dios mío! Entonces, vemos aquí que este libro vamos a encontrar ciertos contenidos específicos. Este libro se divide prácticamente en dos partes de casi el mismo tamaño, la misma longitud. La conquista de Canaán y la división entre las tribus de Israel, formando lo que es la introducción a ¿qué? Y la conclusión. Después del aviso introductorio, que cuando Moisés hubo muerto, el Señor mandó a Josué, que había sido llamado a ser líder de Israel, en su lugar, que ejecutara la obra que le había sido confiada, y que hace, lo anima por medio de la promesa de darle su omnipotente ayuda. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esa tarea que Dios le había encomendado en ese momento. Entonces la historia inicia su primera parte con los preparativos hechos por Josué para avanzar hacia la tierra prometida, en este caso hacia Canaán, con el mandato de Josué al pueblo para que cruzara el Jordán, ya que Dios le había dado una serie de especificaciones también para poder cruzar el río, pues estos estaban trasladando lo que era el arca. Y el llamado a las tribus, a las 2 tribus y medias, para que ayuden a sus hermanos a conquistar Canaán. Las 2 tribus y medias que pertenecían a Josué, es decir, a los hijos de Josué, a Efraín y a Manasés. También para que ayudaran en la conquista, y el envío de espías a Jericó, la ciudad de Jericó, la ciudad donde sale Rahab. Con el cruce del río, que fue secado por un milagro divino, así como el Señor abre en el Éxodo el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran mientras eran perseguidos por el ejército de Faraón. En este libro, del libro de Josué, pues nos vamos a dar cuenta también que se hace otro milagro muy parecido, a abrir las aguas del río Jordán para que el pueblo volviera a pasar hacia la tierra prometida, con la preparación de Israel para la conquista de la tierra por la realización de la circuncisión y la Pascua en Gilgal, que sigue la conquista y la subyugación de Canaán. ¿Por qué? El comienzo de ella por la milagrosa caída de Jericó. Aquí ya Rahab pues había prestado la ayuda a los espías que habían ido a investigar la tierra. ¿Amén? Entonces vemos la captura también, el ataque sobre Jai, la captura de la ciudad después de la expiación de la culpa del pecado que había sido acarreado sobre la congregación por el pecado de Acán. Recuerden que una vez ellos toman a Jericó, aquí se relata, Dios le había dado una serie de mandatos a estas personas: no hagan tales cosas, todo lo que ustedes tomen de esta ciudad en particular, ustedes le va a acarrear unas consecuencias terribles. Resulta y acontece que un hombre llamado Acán no obedece. Como habíamos hablado al principio, que las palabras clave que íbamos a encontrar en este libro eran obediencia principalmente, pues este hombre llamado Acán, conociendo del Señor, pues no obedece a las órdenes que él había dado y trae
sobre la congregación, o sea, sobre todo el pueblo, un pecado grande. Y el solemne acto también, pues, que vamos a estar viendo allí, de establecer la ley en la tierra de Ebal y Jezreel, lo vamos a encontrar en el capítulo 8, versos 30-35. La continuación de la conquista por medio de la subyugación de los gabaonitas, que subrepticiamente habían conseguido un trato de Israel que les garantizaba su seguridad. Esta gente era muy pilas, pues hizo un trato allí con esta gente para no ser derribados, para no ser echados. Y las dos grandes victorias sobre los reyes aliados de Canaán en el sur y el norte, ¿con la qué? Con la captura de las ciudades fortificadas de la tierra. Y finalmente la primera parte de la lista de los reyes conquistados. La segunda parte vamos a observar que comienza con el mandato que Dios da a Josué para que divida toda la tierra entre las 9 tribus y media, aún por posesión, aunque muchas partes de ellas estaban sin conquistar, ya que 2 tribus y medias habían recibido su heredad de mano de Moisés al lado oriental del Jordán, cuyos límites y ciudades son luego descritos en el capítulo 13 de este libro. De acuerdo con ello, pues Josué, con los jefes del pueblo designados, con ese propósito procede a la distribución de la tierra en primer lugar. En el campamento de Gilgal, donde Caleb fue el primero en recibir la heredad, y luego de acuerdo a la suerte de las tribus de Judá, y José, Efraín y la media tribu de Manasés. Y después en Silo, donde por primera vez se erigió el tabernáculo y se escribió la descripción de la tierra que sería entregada. Luego el resto de las tribus, como era Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, reciben su heredad, después de lo cual fueron elegidas las ciudades de refugio y fueron entregados 48 ciudades para que fuesen ocupadas por los levitas. Finalmente, los guerreros pertenecientes a las tribus del otro lado del Jordán fueron enviados por Josué su heredad. A esto se anexa el acto seguido un relato de lo que hizo Josué al acercarse al final de su vida para establecer las tribus de Israel con seguridad en su heredad. Este hombre no se murió hasta que eso lo dejó listo. Una exhortación también se hace a los jefes de las tribus que fueron reunidos alrededor de él para que cumplieran con su llamado finalmente. Y la renovación del pacto. Esto seguido por un relato del final de la vida de Josué y la conclusión de todo el libro, y nos debe llamar poderosamente la atención que nosotros debemos conocer estas palabras, debemos conocer lo que se dejó escrito para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos. Y aquí podemos observar, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, todo lo que es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? No solamente es amor, no solamente es como muchos lo ven, es un Dios que consume, es un Dios de fuego, Dios es un Dios de carácter, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero tiene un carácter establecido que Él mismo no puede violar. Entonces, debemos leer siempre la palabra del Señor para nosotros conocer, no que solamente el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, porque esto nos forma también un carácter a nosotros a medida que vayamos leyendo todo lo que es la historia y de cómo se formó el pueblo de Dios y cómo vinimos a ser parte de ese pueblo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es interesante todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia, lo podemos ver plasmado aquí, que nada de esto desconcuerda con la realidad. También vemos que el propósito de este libro es más bien el de mostrar cómo después de la muerte de Moisés, Dios sigue siendo fiel y muestra su pacto. Lo cumple con los hijos de Israel, a quien había adoptado como pueblo de su posesión. Volvemos a recordarnos aquí que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios eligió. ¿Y por qué Él? Bueno, solamente Dios sabe. Porque Él. Hay un pasaje que está escrito aquí. Dice que no os elegí a vosotros por ser el mejor. Amén. Dios nos elige porque Él ve algo en nosotros que Él quiere transformar en nuestra vida. No porque seamos mejores que los demás, Dios nos está eligiendo. Si éramos prácticamente como lo vil y menospreciado. Gloria al Señor, amén.
Entonces, vemos aquí la promesa que había hecho a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cómo fueron destruidos los cananeos y su tierra entregada a las tribus de Israel como herencia por la mediación de Josué, el siervo de Moisés, a quien había consagrado como líder del pueblo por la imposición de las manos, poniendo sobre él algo de su honor. Bendito sea el nombre del Señor. Como el siervo de Moisés del que sigue sus pisadas. ¿Qué hace Josué? Termina la obra que no se permitió realizar a Moisés por causa de su pecado en las aguas de la contención, el establecimiento de Israel en Canaán. Recordemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios le dio un mandato. Bueno, este pueblo está un poquito rebelde también. Dios le da un mandato. Bueno, toca las aguas, toca la piedra. Y Moisés, en una extrema rabia, pues ira, no la tocó, sino que la golpeó más de una vez. Y Dios le dijo: oye, por esto que hiciste, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Bueno, hay que cuidarnos de todas las cosas que a veces la gente... hay gente que dice: ay, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no me colabora. Dios mío, hay que tomar control, hay que pedirle mucho discernimiento al Señor para que nos pueda ayudar, fortalecer en el trato cuando estamos con otras personas alrededor, porque no es fácil, pero no vamos a perder nuestras bendiciones. Amén. También observamos todo el libro, 3 grandes campañas militares contra más de 30 ejércitos enemigos para la posesión de la heredad. El pueblo de Israel aprende una lección con el liderazgo de Josué, que la victoria viene por medio de la fe en Dios y la obediencia ¿a qué? A sus mandatos. Por eso vuelvo y digo: ¿cómo usted va a decir que anda con Dios si usted no obedece sus órdenes, si usted desconoce los mandatos, los preceptos, los mandamientos del Señor? Porque no solamente están los 10 mandamientos, hay preceptos, hay leyes que también debemos obedecer, que no debemos transgredir. Y el libro, por supuesto, nos describe una sucesión continua de triunfo y conquistas militares, más bien, altibajos de la nación y su posición al poseer Canaán. Al final del libro, Josué ya es un anciano, pero su espíritu seguía siendo fiel. Y esto me hace acordar a Caleb cuando dijo: tengo 80 años y todavía quiero que me den mi tierra. La estructura de este libro es de la siguiente manera. Los capítulos, desde el primero cubren lo que es la invasión y la conquista de Canaán. Luego narran la repartición de los territorios entre las tribus de Israel y registran el discurso de despedida de Josué a su pueblo. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Quizás te parece un poquito larga, pero todo lo que es de Dios no nos debe dar pereza oírla, no nos debe dar pereza escucharla, porque a veces perdemos mucho tiempo en otras cosas que no nos edifican.